Sí, por favor pueden abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Vamos a seguir nuestro estudio de esos tres patriarcas. Llegamos a José, cuando él llegaba al final de su vida. Vemos a Isaac, a Jacobo, y ahora el hijo de Jacobo, José, en sus últimos momentos. Hebreos 11, 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. A lo mejor puedes pensar que el título es un poco raro. José Camacho estaba preocupado cuando vio el título, los huesos de José. De qué tan corto es el versículo, tenemos mucho que cubrir esta mañana. Una historia que tenga tantas vueltas y como la historia de José. Y lo que veremos que aún durante todo su camino Dios estaba con él. Por esto, de todas estas vueltas que hubo en la vida, la fe de José permaneció fuerte y no importa la circunstancia en que se encontró, él se mantuvo fiel. Un instrumento valioso para la gloria de Dios. El punto que Dios está con ellos que viven por la fe. Hebreos 10 dice, 10:35, no tira tu confianza que tiene gran recompensa. No tires tu fe porque necesitas permanecer para cuando hagas la voluntad de Dios ya hubiera recibido lo que es prometido. Versículo 38, los justos vivirán por fe. Cuando vengas a esos tiempos en tu vida que son difíciles, las tentaciones, las pruebas, lo bajo de la vida, necesitas permanecer, necesitas la fe. Porque Dios todavía quiere usarte en esos momentos de la vida, como vamos a ver que José dio un ejemplo excelente en eso. Tengo 2 puntos para nosotros. El primero es que la perseverancia de la fe de José. La perseverancia de la fe de José. Leemos en el versículo 22, por la fe José al morir, y podemos parar ahí, que llegó hasta el final de su vida es maravilloso. Su fe permaneció por muchas pruebas a través de su vida larga. Fue probado en lo bajo de lo bajo y fue probado a las grandes alturas. Él había aprendido en el camino que ni el bajo de la prisión ni la alta de los placeres de Egipto y los honores no era suficiente para olvidarse de las promesas de Dios. Su mente estaba constantemente activa, permanecía enfocada en lo de arriba. Como vemos aquí que hasta el fin de su vida, su fe estaba activa en toda circunstancia, él perseveraba en la fe, no importaba la circunstancia, él fijaba su vista a las cosas de arriba. Esa fe y perseverancia hasta el final, persevera hasta el final porque puede sostener todo lo que la vida le traiga. Y no ejemplo más grande como la de José para un principio de perseverancia. La fe de José pudo sostener todo lo que la vida le trajo. Mire todo lo que la fe de José tenía que perseverar. Empezamos lo de abajo, que a la edad de 17, José fue tirado a un pozo y fue dejado como muerto por sus propios hermanos. Mientras gritaba por ayuda y cuando lo dejaron, regresaron y a lo mejor esto fue una broma nomás, lo sacaron y lo vendieron para ser esclavo
después, cuando estaba en una tierra ajena como esclavo, él había empezado a reconstruir su vida, una vida que violentamente se le había quitado. Fue asaltado sexualmente por la esposa de Potifar. Cuando él rechazó sus avances y la esposa de Potifar lo acusó falsamente a él de acoso sexual y fue tirado en la prisión. Mientras se podría en una prisión de Egipto, había esperanza de que lo iban a sacar. Dos hombres, el copero y el panadero del faraón, vinieron con él con unos sueños. El copero dijo a José que iba a ser restaurado en 3 días a su posición, pero el panadero lo iban a colgar y desafortunadamente, para los dos se le hizo verdad. José les dijo esto, Génesis 40:14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí, Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieren en la cárcel. Lo único que José pedía era que ese hombre se acordara de él cuando fuera restaurado su lugar. El capítulo termina con esas palabras, Génesis 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José había sido abusado verbalmente, emocionalmente, sexualmente, físicamente. Todo esto pasó porque era odiado por los que tenían que amarlo. Había tirado un pozo para los que lo tenían que proteger. Él fue vendido a un mercadeo de tráfico humano. Él había sido tirado en la prisión por un hombre que tenía que confiar en él y se le había olvidado de alguien que le prometió que se iba a acordar de él. Todos estos hombres tenían poder sobre su vida y todos lo abusaron. Toda autoridad en su vida le habían fallado por completo. ¿Crees que tenía problemas de confianza? Yo me imagino que él batallaba con eso. Verá qué tan maravilloso es mientras miramos a Hebreos capítulo 11. No estamos leyendo por su depresión extrema y tristeza José perdió toda esperanza. O que por amargura y rencor José buscó revancha contra todos los que le habían hecho mal. Pero leemos que por fe José duró hasta el final de su vida, con su fe completa. Qué tan fácil hubiera sido que José hubiera sido consumido de amargura, depresión. Qué tan fácil hubiera sido que José le hubiera echado la culpa a Dios y retrocederse de su fe. Él sabía que Dios era soberano. Pero a su fe, eso no fue lo que pasó. Toda la autoridad de José le había fallado, pero nomás una, no. Y ese era Dios. Dios no le había fallado. Dios estaba con él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La fe de José estaba activa cuando estaba en el valle. Y un salmo que iba a ser escrito por David, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios está con nosotros. Dios estaba con José y José lo sabía. Y esto, siendo él no dejó que el pecado de las personas alrededor de él, que lo detuvieran de servir a su Dios. Su fe estaba activa y Dios estaba trabajando a través de él activamente también. Cuando José estaba cientos de millas de su casa, Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio.
Mientras estaba en la prisión por un crimen que no cometió, leemos estas palabras, Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cómo hubieras respondido tú a estas maldades? ¿Te puedes imaginar que te pusieran por esas circunstancias? ¿Te hubiera permanecido tu fe? ¿O hubieras nomás botado todo por amargura? No importa los males que te han hecho, en qué oscuridad ha llegado a tu vida, si pones tu vista en tu Salvador, el que ha permanecido y perseverado a través de todo mal, aunque nunca ha hecho nada malo, Dios te va a sostener. Y no solamente, pero también te va a usar. Y al final, Él va a usar todo esto, no solamente para tu bien, pero para su gloria, si confías en Él. José sabía esto y confió en esto. Yo sé que seguro alrededor de todo le decía que tienes que buscar revancha. Muchos años después, cuando los hermanos de José fueron a Egipto, él se aprendió y se dio cuenta que esos hermanos allá cargaban con él la culpa de lo que le hicieron. Y Génesis 42, 21 lo hace más claro de la admisión de José. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso esa amargura ha venido por nosotros. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Vemos el desarrollo de la historia de José para leerla. Y que ¿cómo fue esto? José estaba rogando por su vida, gritándole a sus hermanos, llorando en angustia y dolor. Y simplemente se fueron y lo ignoraron. Después, no importa el dolor, el abuso, de la justicia, la falta de justicia, vemos a José sirviendo al Señor donde Dios lo pusiera. Por fe, José al final de su vida, su fe perseveró hasta el final. La noche había llegado y José lo había hecho lo mejor, pero la providencia de Dios iba a venir y brillar otra vez. Cuando venía la fe, en la otra prueba de la fe sobre José, Génesis 41, vamos a leer algo de eso. Él había aprendido a estar contento en las situaciones y ahora iba a tener de estar contento, de tener mucha abundancia y cómo todavía servir a Dios. 2 años después, Faraón tuvo un sueño, uno que él no podía interpretar y nadie más podía interpretarlo. Y era en ese entonces que el copero se acordó. Versículo 9 de capítulo 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Ahora que está su vida en la línea, sí me acuerdo, hay alguien que te puede ayudar. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma, y cada sueño tenía su propio significado.
Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y él se lo comentamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue, yo fui restablecido en nuestro puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vamos al versículo 29 de la interpretación que Dios había dado. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. La Escritura nos dice, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínate este versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 40 nos dice que José tenía 30 años de edad cuando todo esto pasó. Había sido 13 años en la esclavitud y ahora no me puedo imaginar un reverso tan grande como ese en la historia. Es el hombre, el segundo hombre más poderoso de todo el mundo. Este es el original Count of Monte Cristo. Aquí es donde sacaron la historia. ¿Cómo iba a responder su fe con esas circunstancias? ¿Se iba a olvidar su Dios ya que tenía tanto lujo? ¿Va a ver su fe, la fe de sus padres como una reliquia? Todo lo que le habían hecho, Faraón fue el que lo puso en poder. Él tenía todo el poder de Egipto a su disposición. Por favor, tome nota qué tan grande es la fe de José de estar sobre tanto poder y riquezas. El segundo más poderoso del mundo dice, nomás al trono, soy más grande que ti. Spurgeon escribe que él era en todos los respetos, él era el Señor de esa nación. Él podía hacer lo que él quisiera. Cuando él iba en sus carros, todos se doblen la rodilla. Tan posición, ninguna tentación hubiera estado fuera de su alcance. Jesús dijo esas palabras en Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Por qué? Porque cualquier hombre sin Dios automáticamente se va a dar a las tentaciones y va a abusar el poder para su propio beneficio. Más para Dios, todo es posible. Pobreza, riquezas, poder, todo es posible. Tu fe puede permanecer. Todos deberíamos escuchar esas palabras con soberbia, porque en comparación al mundo, todos nosotros somos ricos, y que el caso de José sea de gran ánimo, porque con Dios todas las cosas son posibles. Aunque seas más rico que la mayoría del mundo, no es necesario que esas riquezas te lleven a ser mundano. Dios te puedes permanecer con Dios, así como José lo hizo. José no se apartó del Señor, y eso lo vemos en el nombramiento de sus hijos. Génesis 41:50. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de profetisa. Y llamó José al nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La fe de José estaba activa. Estos nombres iban a resaltar en una tierra pagana. Ninguno le estaban nombrando de Yahweh. Iba a resaltar, esa fe estaba resaltando. Y es un mensaje claro de José que él todavía adoraba a Dios. Con ídolos alrededor de él, él adoraba el Rey verdadero, el Dios verdadero. ¿Qué tan fácil hubiera sido él para honrar a Faraón en su nombre? Dice, Dios me ha hecho olvidar, y él fácilmente hubiera dicho, Faraón me hizo olvidar mis dolencias. Él puso su anillo. O Faraón me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Así es como voy a asegurar mis riquezas, voy a honrar a Faraón. Muchos de los ricos hacen esto. No honran a Dios, honran a aquellos que le han dado lo que ellos quieren y aseguran su lugar. José no hizo esto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios, el que le estaba dando las riquezas, y no necesitó la necesidad de exaltar a Faraón para mantenerlas. El Señor da y el Señor quita. Bendecido sea el nombre del Señor. Todos los que son ricos, ¿te das cuenta que es Dios y Dios solamente que te las da? ¿Todavía le temes? ¿Dependes de Él? Miles de años después, Pablo escribe Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que José sabía. Salmo 62:9, por cierto, vanidad son los hijos, mentira los hijos de varón, pensándolos serán menos que nada. Él fue probado en pobreza, en riqueza, su fe había permanecido, pero había algo más que iba a tener que sobrepasar, y era su poder sobre otros. En Génesis 41:53 dice que los 7 años de plenitud ya habían parado y los 7 años de hambre habían empezado, y había hambre en todas las tierras y en toda la tierra de Egipto. Pero en Egipto había pan. 41:50, si el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y todo incluía los hermanos de José.
Génesis 42, y José era el Señor de la tierra. Vinieron y se postraron delante de José con sus caras a la tierra. José vio a sus hermanos. Tienes que darte cuenta de qué es este momento. Sus hermanos postrados en el piso, los que lo habían tirado al pozo. Y él los reconoció. Y los trató a ellos como extranjeros. ¿De dónde vienes?, les dijo. De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Qué oportunidad más grande existía para que él actuara con su venganza sobre sus hermanos? Nadie lo hubiera sabido. ¿Te imaginas el momento? Los ojos de José que había visto las personas que arruinaron 13 años de su vida. Ojalá tuviéramos tiempo para ir a toda esta historia, pero vamos al final, Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos. Él ya lo había probado mucho a sus hermanos. Y él llegó donde él ya no se pudo controlar. Y Génesis 40, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Te acuerdas eso? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme venido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Dos actores. Tú pecaste en contra de mí, pero Dios estaba activo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José les perdonó. Aprendemos más adelante que sus hermanos no estaban muy seguros por tanta maldad que hicieron. ¿Cómo iban a poder perdonarlos? 17 años después, Jacobo murió y se dijeron ahora: a lo mejor José nos perdonó porque él ama a nuestro padre. Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que habíamos hecho. Y le mandaron un mensaje a José: tu padre nos dio ese mandamiento. Dile a José: por favor, perdona las transgresiones de tus hermanos, porque han pecado y han hecho maldad ante ti. Ahora, por favor, perdona las transgresiones de tus siervos. Y lloró José y dijo, y respondió José: no temáis. ¿Acaso yo en lugar de Dios estoy? La venganza permanece a él. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No temáis. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sostendré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
La pregunta que yo quiero hacer, ¿qué es lo que mantuvo a José de tomar venganza? La pobreza fue una gran prueba, riquezas fue una gran prueba, pero esta fue la prueba más grande. Era su fe. Se sometió al plan de Dios en su pobreza. Se sometió al plan de Dios en sus riquezas. Buscó agradarlo en esas dos circunstancias, a hacer las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Pero ahora que tenía el poder para hacer un gran mal a los que le habían hecho mal, ¿qué hizo? Él sometió al plan de Dios. Y él hizo lo que le agradaba a Dios. Yo me someto. Y les digo que no más por fe que alguien puede hacer eso. No iba un hueso en su cuerpo que no deseaba hacer algo mal y una venganza. Pero él se sometió a Dios. Si sus pensamientos hubieran estado en él mismo, en vez de Dios, yo sé que él hubiera sacado una venganza. Un hombre menor hubiera salido de la palabra de Dios y tomar cosas a sus propias manos, pero José, su fe permaneció fijada en Dios y en la habilidad que Dios, que hace todas las cosas a bien a aquellos que les ama. Después Jesús iba a declarar esa verdad de que José había vivido. Lucas 6:35, amad pues a tus enemigos y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 5:43, oíste fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa manera de pensar que es tan contradictoria a nuestra carne y al mundo, Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo. ¿Por qué? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cómo podemos hacer eso? Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Yo caminaré en justicia aun cuando es difícil, aun cuando tengo el poder de sacar revancha, pero la justicia de Dios es más grande y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y hace este punto, Pedro hace una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Él habla a aquellos que están en persecución. ¿Quién te puede lastimar? ¿Quién, si vosotros seguís el bien? Me están haciendo daño ahorita. ¿Cómo que quién me va a dañar? ¿Cómo puede ser esto cierto, Pedro? Es cierto, porque el que hace bien en la cara de la maldad se ha confiado a Dios, y al ser encontrado en Dios se dan cuenta que están seguros en sus brazos, no importa lo que pase. El lugar más seguro siempre va a ser encontrado en la obediencia, en la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que José había aprendido. Y cuando llegó ese momento, su fe permaneció y confió lo que tuviera que ser difícil de confiar.
Ya hemos hecho tanto de la fidelidad de este gran hombre. Déjame apuntar una cosa más, algo que a lo mejor no hubieras esperado. José nomás tenía 17 cuando fue llevado a esa tierra pagana y fue vendido a la esclavitud. Y ahí estuvo rodeado con los idólatras. Y a lo mejor nunca se conoció otro creyente. Y en ese tiempo la Biblia no estaba escrita. Más adelante, Moisés iba a escribir la historia de José. Pero todo lo que José sabía de Dios, esto fue enseñado por sus padres, a su memoria. 17 años de entrenamiento. 13 años en la prisión, no lo amargó. A ser señor sobre egipcio, no lo hizo mal. Y todo el mal alrededor de él no lo hizo corromper. Qué tan precioso era el entrenamiento santo que José recibió durante esos años. Padres, tú no sabes lo que el futuro tiene para tus hijos. Yo no sé lo que el futuro tiene para los míos. Los padres de José no tenían idea. Su padre lo buscó y trató de protegerlo. Lo trató muy bien. Él no estaba siendo pastor porque era muy peligroso. Él no sabía. Pero lo que sí sabes es que tienes una gran responsabilidad delante de Dios, una oportunidad para enseñarle del Dios que los va a mantener, no importa lo que venga a sus vidas. El mundo se está oscureciendo y a lo mejor te has pensado, si ya te casaste, no sé si tenemos de tener hijos. Déjame asegurarte que no cantidad de oscuridad va a sacar la verdad que ha estado plantada en el corazón de un hijo. Y la vida de José muestra esto. Proverbios 22, instruye al niño en su camino y instruye, disciplina, enséñale, pasa tiempo con ellos, muéstrales en la Biblia, contéstales las preguntas, entrénalos, darles oportunidades de servir, instruye en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Lo pasamos a través del tercio del versículo. Tengo 5 minutos para el resto. Estoy debatiendo si sigo o no. Terminemos con la prioridad de la fe de José, la segunda mitad del versículo. Al final de su mundo, él menciona el éxodo de Israel y de a dónde poner sus huesos. Yo quiero decir esto, que en esos últimos momentos él sabía exactamente qué hacer porque había vivido una vida fiel. No había duda en su mente. Él habló del éxodo porque sus pensamientos estaban en la palabra de Dios. Eso es lo que le había permanecido a través de su vida y fue lo que lo sostuvo en su muerte. Él se acordó una promesa que Dios le había hecho 200 años a su
tatarabuelo. Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. José le dijo, Génesis 50:24 a sus hermanos, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacobo. De por seguro que esto va a pasar porque la palabra de Dios te visitará. No había un hombre mejor que hablar esas palabras que José. Se parecía como si Dios se hubiera olvidado, pero Dios lo visitó, lo restauró a la bendición. Ya cuando se parece que todo se ha perdido, Dios te visitará. ¿Fue Dios fiel a esa promesa? Claro que lo fue. Él siempre es fiel a sus promesas. El éxodo pasó porque Dios prometió que los iba a visitar y liberarlos y lo hizo. Luego lo prometió que Dios lo iba a visitar por mandar a su Hijo y lo hizo. Él nos da una promesa de visitación de que Jesús va a regresar. Todavía no ha pasado, pero por seguro que va a pasar. Él va a visitar. Cuando estés enfrente del último gran enemigo, ¿qué verdad vas a llevarte como José? Tienes toda la palabra de Dios completa. Vives de una manera de tener la espada de verdad en tus manos. Él miró a la palabra de Dios. Él se mencionó el Éxodo y luego al final llegamos al título. Habló de sus huesos. Sus huesos. Versículo 25. E hizo jurar José, Génesis 50. E hizo jurar, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En esencia, él dijo que Dios te va a visitar y cuando te visite, saca mis huesos y llévame contigo. Yo deseo estar en la tierra prometida. Ahí es donde está mi corazón. La palabra de Dios nos dice que esa fue exactamente lo que pasó cuando salió Moisés en Egipto. Y eso es lo que dice Moisés. Tomó también consigo Moisés, Éxodo 13:19. Moisés los huesos de José, el cual había juramento a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esos huesos fueron cargados hasta que Josué tomó la tierra prometida y fue enterrado en Shephet. Josué 24:32. Ese fue el lugar exactamente donde él fue a buscar sus hermanos primero. Él fue enterrado en ese mismo lugar. Vi un documentario, una parte que hablaba en un área en el lado de Goshen, donde los israelitas hubieran vivido en Egipto. Y en esa área encontraron un palacio y alrededor del palacio habían 12 tumbas. Una de las tumbas era obviamente ocupado por un hombre muy importante porque era una pirámide. Y dentro de la pirámide había un ataúd y una estatua de alguien no egipcio y tenía una túnica de muchos colores. La tumba estaba vacía, no había huesos. ¿Es ahí donde se fue enterrado José? No sé. Me gustaría pensar que sí. Como nuestro guía de Israel decía, ¿por qué no? Y no importa
donde originalmente fue enterrado, porque sabemos a dónde está enterrado ahora. Él está en Shechem. Y así va a ser donde todos los de la fe vamos a ser enterrados un día en algún lugar, pero no importa a dónde vas a ser enterrado primero, va a ser importante donde tus huesos van a ser llevados para vivir otra vez para Él y por siempre. Los huesos de José habían visto mucho en su vida, lo habían maltratado y por fe llegaron hasta el final y fueron llevados a la tierra prometida. Y también van a ser tus huesos si vives en fe en la promesa de Dios. Y te dejo una promesa, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y siempre estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, que tiene unas verdades tan increíbles que tenemos que fijar nuestra vista en ti, pero no solamente escuchar, pero aplicar. Vemos el poder de tu palabra en la vida de José. Y Padre, que en humildad podamos seguir a través en esos pasos, que Él te siguió toda su vida, poner nuestra fe en ti. Y cuando salimos de aquí, Señor, ayúdanos a confiar en ti en todas cosas. Y lo pedimos todo eso en el nombre de tu gran Hijo. Amén. Amen. Go ahead and stand with us. How great is God, His grandeur endless. How frail I come before His throne. I am lost in love relentless. That Christ be all and I His own. Let's sing together. Que Cristo Christ sea be all. todo. Oh, to be O estar vacío y humilde, empty and lowly, manso, meek and unnoticed, desapercibido y desconocido, and unknown, y ser para Dios vaso santo, a vessel holy, filled lleno with de Christ Cristo y solo Cristo. and Christ alone. How great Cuán is grande God, es Dios, His su grandeza es sin fin. grandness, how frail Cuán I frágil llego ante su trono. before His throne. Estoy perdido en su pecado. Que Cristo sea todo, suyo. Que Cristo sea todo y yo nada. Su gloria brilla en vasos débiles. Que mi Cristo sea todo, no soy nada. Esta es mi esperanza. No yo, sino Cristo en mí. Esta es mi esperanza. No sino Cristo en mí.
todo y yo nada. Esta es mi esperanza. Not I, but Yo Christ soy in Cristo. me. Yes, Esta es mi not esperanza. I, but Christ in me. En orillas doradas Of sure de salvación se salvation, correré I will al run encuentro de mi rey. to meet my King. Liberado de él se entregará sin discriminado rey. Él se entregará a sí mismo. Cristo sea todo. Su gloria brilla en vasos de vino. En Cristo sea todo. Esta es mi esperanza. Esta es mi esperanza. Cristo sea todo. And I Yo be nada. nothing. His Su gloria glory brilla en vasos shines débiles. in vessels weak. May Christ Cristo be sea all. y yo no soy and I nada. be nothing. Esta This es mi is my esperanza. hope. No yo, Not sino I, but Cristo. Christ in me. This is my Esta es hope. mi esperanza. Not I, No but yo, Christ sino Cristo in en me. Amen. May be seated. Amén. Pueden tomar su asiento. En este tiempo vamos a despedirlos. Gracias a todos por venir. Y acordarles a los varones que fueron al retiro, por favor, recojan su camiseta. Y por favor, busquen un grupo de fellowship que les quede más conveniente a ustedes. Vamos a despedir esta sección primero y luego al resto de ustedes. Muchas gracias. Para recordarles esta noche, servicio de ministerio en español a las 6 p.m. El tema de la prédica es ingratitud. Dios me los bendiga y nos